Bueno, seguimos adelante con el seminario 11, ¿sí? Seguimos adelante con el seminario 11. Oriana, respecto a la supervisión, lo podemos dejar para este viernes, no el otro. ¿Puede ser? Viernes Justo 22. Bueno, sí, sin querer, perdón, sin querer corté cuando estaba viendo el calendario, pues estaba en el teléfono. Yo el 28 sí no puedo porque, bueno, al ser jueves yo termino de trabajar a las 8, tengo una hora hasta el consultorio, así que llegaré a las 9 y algo, ya es retarde. Por eso no Claro. llego, pero sí por ir virtual, voy a intentar. Ok, bárbaro. Oriana, yo dos cosas. La primera, yo para ir hasta Capital arranco desde zona norte, así que quien quiera podemos en tal caso coordinar e ir hasta allá o para la vuelta también. Eso por un lado, después me escriben cualquier cosa. Y el viernes sería el viernes 22. ¿A qué hora, Liliana? a la ¿Sabés? misma de siempre que habíamos pactado, porque Listo, estoy un viernes con vos, otro viernes con Mati. ¿Sí? listo. Ok, Sí, 2 y bárbaro. media. Hablar porque Gracias. suspendí porque estuve con fiebre el otro día. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante con el seminario 11, ¿sí? Vamos a ir discutiéndolo de a poco. Quiero destacar aquí la relación de polaridad del ciclo pulsional con algo que siempre está en el centro. ¿Dónde Em, estamos? en la continuación de lo que estuvimos leyendo, en la página 204, el punto 4 del capítulo que estamos viendo. ¿Mm? Quiero destacar aquí la relación de polaridad del ciclo pulsional con algo que siempre está en el centro. Es un órgano de la pulsión que ha de tomarse en el sentido de instrumento, o sea, en un sentido distinto del que tenía antes en la esfera de inducción del yo. Convendría entonces que nos ocupáramos de este órgano inasible, ese objeto que solo podemos contornear, ese falso órgano para decirlo todo. El órgano de la pulsión se sitúa en relación al verdadero órgano para que de veras lo palpen y para sustentar que es este el único polo que en el campo de la sexualidad está al alcance de nuestra aprehensión. Me voy a permitir presentarles un mito. Para hacerlo, acudiré al padrinazgo histórico de lo que en el banquete de Platón se dice sobre la naturaleza del amor por boca de Aristófanes. Esta utilización supone, desde luego, que tomemos la licencia de emplear en la lid con la verdad ese aparato que siempre evité emplear con mi auditorio anterior. Di a mi auditorio modelos antiguos y en particular en el campo de Platón, pero solo les proporcioné el aparato para acabar en este campo. Y ahora dice, no soy de los que dicen, hijos míos, aquí hay un tesoro, para que por eso me vayan a labrar al campo. Les procuré la reja y el arado, a saber que el inconsciente está hecho de lenguaje y en un momento dado, hace más o menos 3 años y medio, ello dio como resultado 3 trabajos bastante buenos. Está hablando de la subversión, está hablando de la subversión del sujeto, eh, el, la intervención sobre una intervención sobre la transferencia de la planche, ¿sí? Está hablando de esos textos, ¿sí? Y después todo un texto donde él habla de alienación y separación ya en los escritos, ¿sí? Entonces, se refiere a esos textos, donde él acentúa la idea de el inconsciente estructurado como un lenguaje y ya avanza sobre la cuestión de la alienación y la separación. Entonces dice, no les dije solamente que ahí había un tesoro, sino que les di textos donde podemos avanzar respecto a esta cuestión. ¿Sí?
Esta vía participa, pero ahora lo que hay que decir es, el tesoro solo puede encontrarse por la vía que anuncio. Esta vía participa de lo cómico. Ello es esencial para la comprensión de cualquiera de los diálogos de Platón y a fortiori de lo que hay en el banquete de Platón. Se trata, si se quiere, de una broma. Es, por supuesto, la fábula de Aristófanes. Esta fábula es de veras un desafío al tiempo, ya que se ha mantenido por los siglos de los siglos sin que nadie haya tratado de superarlo. Yo lo voy a intentar. La fábula de Aristófanes es que eh, se encuentran las dos partes de una esfera en el amor. De eso se trata la fábula de Aristófanes. Y dice de lo cómico, porque lo cómico para Lacan, a diferencia del chiste, tiene que ver con el goce. El chiste tiene que ver con el deseo, con aquello, con los fallidos, ¿sí? Pero lo cómico tiene que ver con el goce. ¿Sí? Entonces, así, al esforzarnos por puntualizar lo que se dijo en el Congreso de Bonneval, que es donde él presenta uno de estos trabajos, ¿sí? eh, llegué a formular algo que podía expresarse de la siguiente manera. Les voy a hablar de la laminilla. Bueno, y ahora va a hablar de la laminilla, que es importante lo que él va a plantear. Si quieren acentuar su lado chistoso, pueden llamarla la hombreleta, porque él habla de la laminilla, la llama l'omelette, jugando con un omelette, ¿sí? Pero con H. Entonces por eso dice hombreleta, entonces juega con omelette, ¿sí? Tortilla, ¿sí? Eh, eh, ¿no? La omelette proviene del latín lamela, con influencia del latín ovum, es decir, tortilla de huevos, ovum. En todo esto parece estar implicada la expresión on ne fait pas d'omelette sans casser de sed. Las tortillas no se hacen sin romper huevos. Es decir, hay cosas que solo se obtienen perdiendo algo. Y eso es lo que apunta Lacan en esta reunión, ¿sí? Lo que más le interesa puntuar es que en el advenimiento del sujeto humano hay algo que se pierde. Y a eso lo llama l'omelette, ¿sí? Hombreleta, está jugando con omelette, la tortilla, hombreleta, pero básicamente a lo que se refiere es a la placenta, pero también metafóricamente respecto a la pérdida, ¿sí? Es decir, en la placenta, ¿sí? Decimos que hay, en el nacimiento humano hay una pérdida de goce, ¿sí? Eh, Esta ombreleta, omelette, como verán, es más fácil de animar que el hombre primordial en cuya cabeza siempre hay que poner un homúnculo para hacerlo andar. Cada vez que se rompen, porque entonces está cuestionando el mito de Aristófanes, donde él dice que en el amor son dos partes de una esfera, hay una completud. Y él lo que va a estar hablando es de una incompletud intrínseca al sujeto humano desde que el sujeto humano nace. Cada vez que se rompen las membranas del huevo, de donde va a salir el feto, que ha de convertirse en un recién nacido, imagínense que de él escapa algo. Es decir, que con un huevo se puede hacer un hombre y también la ombreleta o la laminilla. Es decir, surge un hombre y hay una pérdida, que es la laminilla, que sería la placenta. La laminilla está jugando acá, porque acá ya me está hablando, está jugando, ¿sí? Dice, la laminilla es una cosa extra plana que se desplaza como la amiba, como una ameba, ¿sí? Solo que el asunto es un poco más
solo que el asunto es un poco más complicado. Pero es algo que anda por todas partes. Y como es algo que está relacionado con lo que el ser sexuado pierde en la sexualidad, enseguida les diré por qué, es como la meba respecto de los seres sexuados, inmortal, im- em, inmortal porque sobrevive a todas las divisiones, porque subsiste a todas las intervenciones esisíparas y su carrera no se detiene. Lo que quiere decir, en realidad, de lo que está asociando a esa laminilla es lo que se pierde en el nacimiento del ser humano, cuando surge el ser humano, y eso que se pierde tiene que ver con lo real, por eso dice que es inmortal, ¿sí? Está hablando como característica de algo real, de lo real, que algo que se pierde, después lo va a asociar al objeto A, ¿sí? De algo que se pierde, que es el objeto A, ¿sí? La laminilla es una cosa, bueno, em, subsiste a todas las intervenciones sisípedas y su carrera no se detiene. Esto es bastante inquietante. Simplemente supongan que mientras duermen muy tranquilos, vienes y les envuelve la cara. Difícilmente podría evitarse una lucha con un ser con semejantes propiedades, pero no sería una lucha fácil. Esta laminilla, este órgano, cuya característica es no existir, pero que no por ello deja de ser un órgano, podría hablarles más ampliamente de su lugar zoológico, es la libido. Es la libido como un puro instinto de vida, es decir, de vida inmortal, de vida irreprimible, de una vida que, por su parte, no necesita de ningún órgano, de vida amplificada e indestructible. Es justamente lo que se le sustrae al ser viviente por estar sometido al ciclo de la reproducción sexual. Y de esto son los representantes, los equivalentes, todas las formas enumerables del objeto A. ¿Sí? Entonces él está hablando de una metáfora. Cuando el sujeto, cuando el sujeto eh, amanece a la vida, cuando el sujeto nace, hay algo que se pierde, que él asocia metafóricamente con la laminilla, que le da un estatuto de real al llamarlo de inmortal, ¿sí? Entonces, y asocia ahí al objeto A, que a esta altura Lacan lo piensa como del orden de lo real, ¿sí? Recuerden, para Lacan está lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿sí? Para Lacan tenemos lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿sí? Lo real, entonces, y con posterioridad, él va a ubicar, bastante tiempo después, el objeto A en la intersección entre lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿sí? Pero acá lo pone del orden de lo real, ¿sí? Y de estos son los representantes, los que es equivalentes de todas las formas enumerables del objeto A. Los objetos A no son más que sus representantes, sus figuras. El pecho, como equívoco, como elemento característico de los mamíferos, igual que la placenta, representa bien esa parte de sí mismo que el individuo pierde al nacer.
y que puede servir para simbolizar el más recóndito objeto perdido. Podría emplear la misma referencia para todos los demás objetos. ¿Sí? No sé si me quieren hacer alguna pregunta hasta aquí o no. No. Bueno, sigo adelante. Esto esclarece la relación del sujeto con el campo del otro. En el mundo del yo real, del yo, del conocimiento, todo puede existir como ahora, incluyéndolos a todos ustedes y a la conciencia, sin que ello entrañe para nada, dígase lo que se diga, un sujeto. Si el sujeto es lo que afirma en mi enseñanza, ¿sí? Ustedes vieron que el conocimiento tenía que ver justamente con ese, a la altura del yo, pero un yo eh, con los objetos, perdón, que apagaré, con los objetos que se odian, ¿sí? Es otro nivel, eso no tiene que ver con el sujeto, ¿sí? El conocimiento tiene que ver para él con los distintos estamentos de la constitución del yo, al yo real que divide, mejor dicho, el yo de placer purificado, que divide entre objetos amables, objetos odiados, y el conocimiento tiene que ver con esos objetos odiados. ¿Sí? Todo puede existir como ahora, incluyéndolo a todos ustedes y a la conciencia, sin que ello entrañe para nada, dígase lo que se diga, un sujeto. ¿Sí? O sea, la conciencia, la persona que está estudiando, eso que aborda, el científico que aborda eh, los objetos a partir de un método científico, a partir de todo el desarrollo del conocimiento, no entraña para nada un sujeto. ¿Sí? El sujeto para el psicoanálisis se trata de otra cosa. ¿Sí? Si el sujeto es lo que afirma en mi enseñanza, el sujeto, o sea, tiene que ver con otras cuestiones. ¿Sí? No quiero decir que el científico no sea también un sujeto, pero estamos hablando de perspectivas diferentes. La perspectiva del psicoanálisis eh, señala, subraya la idea, no, la cuestión ligada a que el sujeto está determinado por el lenguaje y la palabra. Esto quiere decir eh, que el sujeto inimitio, ¿sí?, empieza en el lugar del otro con mayúscula. En tanto, es el lugar donde surge el primer significante. Esto es importante. El sujeto comienza en el lugar del otro. Piensen que esto es la introducción para que él introduzca las operaciones de alienación y separación. ¿Sí? Para que él introduzca las operaciones de alienación y separación. Eh, entonces, lo que él va a plantear es que el sujeto comienza con la operación de alienación que está en el lugar del otro, ¿sí? No hay otro camino, sino a partir de esa elección forzada que tiene que ver con la alienación al otro con mayúscula, ¿sí? La alienación al otro con mayúscula, ¿sí? No hay camino, está alienación y separación, pero el inicio está en el lugar del otro. Eso es lo que está diciendo acá. En tanto, es el lugar donde surge el primer significante. El sujeto, vamos a saltearnos el próximo párrafo y seguimos. El sujeto nace en tanto que en el campo del otro surge el significante. Pero debido justamente a este hecho, eso que antes no era nada, nada sino sujeto
a punto de advenir, queda fijado como significante. La relación con el otro, ¿sí? El sujeto nace en tanto que en el campo del otro surge el significante. Pero digo, justamente este hecho hace eso que antes no era nada, que era un viviente, al entrar en el campo del significante del otro, queda fijado como significante. Es decir, hay un primer momento en que queda, a esta altura estaba más planteado así en posición del inconsciente, que es el artículo que él habla respecto al Congreso de Bonneval, que él presenta, ¿sí? Como que queda mortificado por el significante. Antes decía mortificado, acá ya dice fijado por el significante en un primer movimiento, ¿sí? La relación con el otro, con mayúscula, hace surgir para nosotros lo que represente la laminilla, no la polaridad sexuada, la relación de lo masculino con lo femenino, sino la relación del sujeto viviente con lo que pierde por tener que pasar por el ciclo sexual para reproducirse. Les dice, la relación con el otro hace surgir para nosotros lo que representa la laminilla, no la polaridad sexuada, la relación de lo masculino con lo femenino, sino la relación del sujeto viviente con lo que pierde por tener que pasar por el ciclo sexual para reproducirse. Bueno, en última instancia, es lo que, para hacerlo en términos más sencillos, tiene que ver con que cuando pasa de ser viviente a ser sujeto humano y pasa por el campo del otro, hay algo que se pierde, ¿sí? Hay algo que se pierde, hay algo que se pierde, ¿sí? En ese punto hay algo que se pierde y ahí adviene el sujeto humano. ¿Sí? Eso es lo que él está diciendo, ¿sí? Y dice así, explico la afinidad esencial de toda pulsión con la zona de la muerte y concilio las dos caras de la pulsión. La pulsión que un tiempo presentifica la sexualidad en el inconsciente y, y representa en su esencia a la muerte. En realidad, lo que él está queriendo decir es articular la castración, lo que tiene que ver con la castración. La pulsión, al no ser pulsión total, es pulsión parcial, y él que está tratando de articular lo pulsional con la cadena significante, él todo el tiempo va a articular aquí el límite del sujeto humano, el límite de lo pulsional, el límite de la cadena significante, articulado a las dos caras de la castración, que son la sexualidad y la muerte, ¿sí? También está articulando a sexualidad y muerte, está articulando a sexualidad y muerte, está articulando a sexualidad y muerte, lo real. Los dos, recuerden que en otro momento, hace unas pocas clases, él dijo, la vida, un sujeto humano corre entre los dos caminos de lo imposible. ¿Sí? Esos dos caminos de lo imposible son la sexualidad y la muerte, porque a esta altura, para él, lo real es lo imposible desde el punto de vista lógico, la limitación interna de todo formalismo. ¿Sí? Así comprenderán también por qué les he hablado del inconsciente como de algo que se abre y se cierra, porque su esencia consiste en marcar el tiempo en que, por nacer con el significante, el sujeto nace dividido.
¿sí? Por nacer con un significante, el sujeto nace dividido. El sujeto es ese surgimiento que justo antes, como sujeto, no era nada y que apenas aparece fijado como significante. Es decir, no era nada, era un viviente, ¿sí? No importa el momento. Eh, Metafóricamente decimos que es el momento en que nace, pero también podemos decir que es el momento que es concebido, el momento en que se desea el nacimiento de ese hijo. Ahora que ya se sabe el sexo de los hijos antes de que nazca, bueno, antes también, cuando no se sabía el sexo, se pensaba el nombre si es varón, otro nombre que es nena. Es decir, en qué momento ese sujeto es fijado por el significante, metafóricamente dice en el momento del nacimiento. Antes no era nada, era un tipo biológico. De En esta época de carne es Lacan lo ni que se resuelve, ¿no? soñaba, perdón, ni se soñaba en esta época en que él está dando esta clase, ni se soñaba con saber el sexo del bebé, ¿no? Pero él metafóricamente dice, es el momento del nacimiento, juega con la placenta, lo asocia al objeto A, pero bueno, podemos decir el momento en que el viviente entra en lo simbólico, ¿sí? Que, o mejor dicho, cuando lo simbólico lo atraviesa. No era nada, pues, era un viviente, por no llamarlo animal ni planta, era un viviente, ¿sí? Y, y comenzamos a pensarlo en él, en la categoría del humano, en la medida que es fijado por un significado, ¿sí? Como decir, metafóricamente lo ubicamos en el momento del nacimiento, pero no necesariamente es ese el momento, ¿sí? De esta conjunción del sujeto en el campo de la pulsión con el sujeto tal como es evocado en el campo del otro, de ese esfuerzo por alcanzarse uno al otro, depende el que haya un punto de apoyo para la pulsión sexual total. Y es el único, la pulsión y el otro. Solo allí está representada la relación de los sexos en el inconsciente. En lo que toca al resto, la relación sexual, dijimos antes, queda expuesto a los azares del campo del otro con mayúscula, expuesta a las explicaciones que se le dan, entregada a la anciana, de quien Dafne, que sí, que está aprendiendo y vagando respecto al amor, tiene que aprender cómo hacer para hacer el amor. La fábula no es vana, en el sentido que respecto al amor, lo que él está diciendo, siempre, digamos, ahí el amor hay una articulación, podríamos decir, entre lo pulsional. Ahora pasa otro tema que es el amor. El amor para él no es el mito de Aristófanes, que son dos partes de una misma eh, esfera. No hay ahí una completud, ¿sí? No son las dos partes de una misma esfera. El, el, Sino que lo que está diciendo él es que el, habría que siempre se espera, hay una relación entre lo pulsional y en el amor todo se aprende del lado del otro con mayúscula. Por un lado es cómo se ha atravesado el Edipo, que ya lo vimos, ¿sí? Básicamente se trata de eso, de cómo se ha atravesado el Edipo, de los dichos, ¿sí? De cuáles son los dichos que han constituido a ese sujeto respecto al lazo con el otro sexo. Si ustedes recuerdan esa paciente que yo les hablé, que tenía psoriasis,
¿Recuerdan? La primera paciente que yo analicé, ¿sí? Que era una adolescente y que yo toda la primera parte de la cura eh, tuvo que ver hasta que se dio la psoriasis, yo le digo que había heredado del padre, ¿lo recuerdan? Bueno, el caso, Algo sí. ¿cómo? Un poco sí, pero no mucho, no sé, los demás. Bueno, es una paciente adolescente que me viene a ver porque tenía psoriasis, y es a partir de los efectos terapéuticos, en este caso, me parece que en alguna de las reuniones sobre psicosomática hablé de ella, ¿no? Entonces pero tal vez no hablé tanto de la segunda parte, creo que sí. Eh, a partir de los efectos terapéuticos que logré con esta paciente es que comienzo mi investigación en psicosomática. No es que un día yo dije me interesa investigar psicosomática, sino a partir del efecto sobre esta paciente es que comienzo. Pero la primera, en realidad, ella por lo cual se instala en la transferencia conmigo, ¿sí? En lo que se instala en la transferencia conmigo es que el, eh, sí, que se instala en la transferencia conmigo, es a partir de que ella me empieza a hablar, viene y me dice que tiene eso, lo que tiene, lo tiene de loca, que viene al análisis porque el dermatólogo le dijo que eso es lo que le pasa, es de loca, y después se los paso el caso a quienes no lo tienen. Está en mi libro sobre psicosomática, está en el, y bueno, y después hay toda una primera parte de las entrevistas preliminares, donde ella empieza a hablar de toda la locura de la familia materna, hasta que un momento dado ella me dice que piensa que por los genes, que ella va a tener, como tiene la misma enfermedad psicosomática que su hermana, y su hermana la misma enfermedad psicosomática que su abuelo, que era psicótico y que se termina suicidando, ella entonces se iba a volver loca. Entonces yo ahí le digo, pero ¿cómo de tu padre no heredaste nada? Y empieza a hablar de lo que heredó del padre, bueno, y ahí cede el fenómeno psicosomático y nunca volvió a aparecer en todos los años, hasta que ella termina su análisis, y bueno, después viene a verme, así de vez en cuando, trabajamos un tiempo, después de que ya terminó su análisis, realmente un fin de análisis. Bueno, todo este tiempo nunca volvió a la psoriasis. Pero lo que me interesa es que en realidad ella, todo se trabajó respecto a todo ese primer tiempo, respecto a lo que podemos considerar la holofrase de ella, que es volverse loca, ¿no? Respecto a su fenómeno psicosomático. Pero como el fenómeno psicosomático no es un síntoma, eh, la gente no viene hablando del fenómeno, ¿sí? Porque es algo que hiere directamente el cuerpo, hay una frase, no hay fantasía, no se trata de la fantasía inconsciente jugada en el fenómeno psicosomático. Bueno, en alguna reunión lo vamos a trabajar más, ¿sí? Ya lo he trabajado en alguna reunión sobre psicosomática. Pero lo que me importa ahora señalar de este caso, que de cualquier manera de lo que ella habla desde el comienzo, más allá del tema de la locura de la familia, en realidad por lo que viene es como le resuena las palabras del dermatólogo, eso que tenés es de loca, de la cabeza, y eso le impacta, y ahí es porque la pone en la misma línea de la locura familiar del lado materno. Pero en realidad de lo que habla ella, es una adolescente, de las dificultades de que todos los chicos que le gustan la tratan como amiga, ¿sí? Nunca como una novia que no la desean, ¿sí? Y eso la hacía sufrir mucho. En realidad era de lo que se va estableciendo la transferencia con relación a eso, no en relación al fenómeno psicosomático, ¿sí?
Una vez que el fenómeno psicosomático cede, y podemos decir la holofrase se descongela, ella comienza un análisis, ¿sí? Y en el análisis, lo primero que empezamos a trabajar es lo que ella me dice, ¿no? Que fue muy interesante, porque me dice, cuando ella tuvo su menarca, desde la primera menstruación, no sé si esta parte la llegamos a ver, creo que no, ¿no? Cuando hablamos de este caso. Eso porque esta fue la parte del análisis de ella, ¿sí? El análisis propiamente dicho, que comienza, es correlativo, el análisis comienza cuando pierde la psoriasis y nunca más vuelve, ahí ella empieza un análisis. Y de lo que trabajamos es, lo primero que aparece es justamente respecto a la ubicación de la voz, la importancia de la voz en su vida, y la voz de la madre, de la abuela y de la tía que le llenan la casa mental. ¿Sí? Era un cuentito de hace tiempo que era para enseñarle la hora a los chicos. ¿Sí? Entonces le ponía la casa mental, 8 de la mañana, se despierta Manolita, ¿sí? 7 de la mañana, se despierta Manolita, después el relojito estaba 7:30, está tomando la leche Manolita, 8 menos cuarto, estaba el relojito, ¿no? Otras épocas. Manolita se pone el guardapolvo y va a la escuela. 12, estaba todo el relojito, era para enseñarle las horas, ¿sí? Bueno, entonces eso llamaba la casa mental. Entonces dice que me ordenan mi casa mental y me dicen cómo hay que ser para ser mujer, ¿sí? Entonces ella habla de ese cuentito, enseñan la hora, pero que se llamaba la casa mental, bueno, en otras épocas se llamaba de otra manera, ella lo aprendió en un cuentito que se llamaba la casa mental, la hora, pero era así. Entonces, que me ordenan mi casa mental y me dicen cómo hay que ser para ser mujer. Me quiero sacar de encima la voz de mi madre, de mi abuela y de mi tía, todo del lado materno. Y entonces después, en relación a esta cuestión, me cuenta, cuando tuvo su menarca, o sea, su primera menstruación, la madre le dice, ahora tenés que cuidarte del peligro de los hombres que están siempre listos, ¿sí? Pues a partir de acá y a partir de este dicho, obviamente ella se las ingenió para dejar el deseo de los hombres siempre afuera, porque siempre resultaba peligroso, ¿sí? Y entonces, en todo este padecimiento que ella tenía de que ningún chico se le acercaba, no era, tampoco si hubiera sido manca o hubiera tenido un problema físico, tampoco era explicación, pero bueno, era alguien que no tenía adolescente, ¿sí? Eh, entonces, digamos, como que esto implicó un giro, y esto se los digo cuando dice, Daphne aprende cómo ser mujer o cómo hacer el amor. Viene del campo del otro, de los dichos del otro. ¿Sí? En ella, claramente, ahora tenés que cuidarte del peligro de los hombres que están siempre listos. Y claramente ella se las ingenió para dejar afuera el deseo de los hombres. ¿Sí? Después lo sufría, porque ningún chico la deseaba, todos eran íntimos amigos, la adoraban, pero ella salía, este análisis empezó mucho antes que tuviera celulares, entonces él iba a tomar un café y le decían, bueno, ella venía toda contenta, pues esto lo padeció aún en las primeras entrevistas conmigo, tenía 19 años o 18 años cuando empezó a hacer las primeras entrevistas, me decía, ay, sí, me invitó tal, estoy re contenta, yo no, me pidió el número de Manuelita, ¿sí? Me dijo si no, que le gustaba mucho Manuelita, si le podía dar el número de teléfono, ¿no? Que se quería comunicar. Y esto se repetía varias veces y ella realmente padecía. Y el análisis, bueno, todo el trabajo fue sacarse encima la voz de la madre y de la abuela, que le ordenan la casa mental y le dicen cómo ser mujer. Bueno, y ahí pues, empezaron a salir con chicos, hubo todo un giro en su vida, ¿sí? Casar, pues, bueno, como dice Lacan, cada uno fracasa a su manera, no fue esto como un camino de rosas, no fue un lecho de rosas, pero bueno, realmente se casó, tuvo un hijo, largo camino con todos los
dificultades, pero digamos, ya en el camino del amor y el encuentro y el sufrimiento amoroso, ¿no? Pero sí en el camino del deseo, ¿sí? Entonces, se los traigo a colación de esto, ¿no? De lo que está diciendo Lacan. Bueno, Dafne aprende a hacer el amor de lo que le enseña a la anciana, ¿sí? Del campo del otro, y cada sujeto, ¿sí? Está asociado a dichos del otro, ¿sí? Que determinan también su feminidad, su masculinidad, ¿sí? Como hacer el amor, ¿no? Más allá de, como dice Lacan, les vuelvo a repetir, en el texto Metamorfosis de la pubertad, en ese camino cada uno fracasa a su manera, dice Lacan, ¿no? Pero bueno, fracasa, sufre, ¿no? El camino del amor, por más que ella ha superado ese con encuentro, sin sufrimiento, estructuralmente. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿sí? Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta de esto. Comenzamos con las preguntas que hay, que le hacen a Lacan. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Seguimos? Bueno, muy bien. Bueno, la pregunta le hacen es acerca de la pérdida que sufre el viviente sexuado y luego sobre la articulación actividad-pasividad. Usted subraya efectivamente una de las carencias del discurso. La laminilla tiene un borde, se inserta en el suelo erógeno, es decir, en uno de los orificios del cuerpo, en la medida en que estos orificios están vinculados con la abertura, cierre de la llancia del inconsciente, tal como lo muestra toda nuestra experiencia. Las zonas erógenas están vinculadas con el inconsciente porque es allí donde se anuda a ellas la presencia de lo viviente. Hemos descubierto que el órgano de la libido, la laminilla precisamente, enlaza con el inconsciente a la pulsión llamada oral, la anal, a las que yo agrego la pulsión escópica y otra que casi podríamos llamar la pulsión invocante, o sea, el sonido, cuyo privilegio, como se lo dije, incidentalmente, nada de lo que digo es enteramente en broma, es no poder cerrarse, ¿sí? Como ya lo dijo, ¿no? Es la única zona erógena que no se cierra. En cuanto a la relación de la pulsión con la actividad, pasividad, creo haberme explicado cabalmente al decir que en lo que respecta a la pulsión, esta relación es puramente gramatical. Es soporte artificio que Freud emplea para que captemos el vaivén del movimiento pulsional. Pero he reiterado, sí, la estructura de la pulsión es gramatical, miro, soy, me miro, ¿sí? Mejor, está más claro en pego, me pego, soy pegado, ¿sí? Activa, media, pasiva, ¿sí? Y esto es, también lo piensa Lacan, para la estructura del fantasma. Es soporte, artificio que Freud emplea para que captemos el vaivén del movimiento funcional. Pero he reiterado unas 4 o 5 veces que no se puede reducir simple y llanamente a una reciprocidad. No se trata de la reciprocidad. O indiqué de forma muy explícita que cada uno de esos 3 tiempos, ¿sí? Y aparte no tiene que ver con la actividad-pasividad. La actividad-pasividad la toma Freud nada más que para el amor, para el para-amor. Entonces, hoy indiqué de forma muy explícita, recuerdan lo que vimos la vez pasada,
que cada uno de los tres tiempos, A, B y C, pego, me pego, soy pegado, con que Freud articula cada pulsión, debe ser reemplazado por la fórmula del hacerse ver, hacerse oír, hacerse pegar, ¿sí? Hacerse engullir, y toda la lista que les enumeré, porque los tres tiempos de Freud, como vimos la vez pasada, los toma planteando, bueno, me hago ver, ¿sí? Lo toma con el hacerse, ¿sí? En lo que coincide, esto implica fundamentalmente actividad, en lo cual coincido con lo articulado por el propio Freud cuando distingue los dos campos, el campo pulsional de un lado y del otro el campo narcisista del amor, subrayando que a nivel del amor hay reciprocidad entre amar y ser amado, mientras que en el otro campo solo se trata de una pura actividad de las pulsiones para el sujeto. Está claro, de hecho, salta a la vista que aún en su supuesta fase pasiva el ejercicio de una pulsión masoquista, por ejemplo, exige que el masoquista, si me permiten decirlo así, sude la gota gorda. Entonces, para él, en la pulsión siempre se trata de la actividad. O sea, él une los tres tiempos que marca Freud y el recorrido gramatical para decir hacerse ver, hacerse oír, hacerse pegar, ¿sí? Que es lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Tengo un efecto, mira, 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 mira. ¿Cómo? Tengo un efecto. Sí, tenés un efecto, te salen daditos, no importa. Todo Son bien. pelotas de fútbol. Son pelotitas del fútbol. Bueno, Este que ya Alejandro ya se fue. ya se fue. Sí. Bueno, Estoy si quieren, escuchando, pero estoy mirando para otro lado. está en la doble ¿No viste pantalla. los efectos? Sale. Bueno, bueno, Sería si quieren, entonces como bueno, que del lado de la pulsión, la actividad, del lado del amor, la pasividad. no, 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 no. Lo que Tampoco vimos la la... vez pasada fue, en realidad, él lo plantea, sí, no. Lo que plantea del lado del amor es la reciprocidad. Y en Mm, realidad, Freud, actividad, pasividad, digamos, en realidad, la ambivalencia, amor-odio, lo plantea solo para el amor, ¿sí? Reciprocidad. Lo que Lacan está diciendo es, en Freud existe en realidad todo un movimiento, que es activo, medio, pasivo. Y él lo que sintetiza y plantea Lacan es que siempre se trata de la actividad de las pulsiones. Entonces siempre es hacerse ver, hacerse oír, hacerse pegar, por eso habla del masoquismo, y dice el masoquista eh, suda la gota gorda, ¿sí? Eso es lo que está planteando. Esa es la vuelta que le dio en la reunión anterior que trabajamos. Bueno, toda parte de esta misma clase, ¿no? Eso es lo que trabajamos en la reunión anterior. Bueno, los demás, ¿hay algo que han entendido, que quieran alguna conclusión, idea? A mí no me termina de quedar claro esto de que el masoquista suda la gota gorda porque lo está diciendo ahí. A ver, perdón, porque estoy escuchando muy bajo. Sí. No, sí, ¿Me escuchaste ahí la pregunta? sí. Lo que quiere, porque él está haciendo, pero lo escucho muy bajo. Sí, se Eh, escucha abajo. entonces no soy solo Mm. yo, se escucha. No, se Ah, escucha más. ah. A Alejandro, ¿se escucha abajo? A mí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Eh, lo que está diciendo es, él está haciendo el énfasis
en que en realidad él pone todo el énfasis en la actividad de la pulsión. Él puso los tres tiempos de Freud, lo puso en uno solo. En la reunión anterior lo trabajamos, que la cuestión es, sintetiza el pegar, me pego, soy pegado, en me hago pegar, en me hago chupar, en me hago ver, me hago ir, hacerse oír, hacerse ver, lo sintetiza ahí. Por eso irónicamente dice el masoquista, el que se hace pegar, no es suda la gota gorda, como diciendo esa actividad, es activamente se hace pegar, en ese sentido, es irónico, ¿sí? Diciendo Claro, claro, ahí entendí, sí. no es que él está, bueno. Bueno, si quieren, me gustaría que cada uno de ustedes haga una síntesis de la reunión pasada y esta, y si quieren la preparan y la mandan por mail. Puede ser una pequeña síntesis, una oración, dos oraciones de lo que les quedó de la reunión pasada y esta, y la mandan por mail. ¿Puede ser? ¿Está bien? Sí. Bueno, Bueno, bárbaro. Bueno, dejamos acá, nos vemos el 21, ¿sí? Bueno, chau, Gracias. hasta chao, Gracias, luego. gracias. chao.